Buenas tardes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca, ¿cierto?, nuestro magíster en Data Science y con esta presentación que tenemos hoy concluimos un ciclo de charlas que estuvimos organizando una por mes, ¿cierto?, durante este año. Y hoy nos convoca la charla de los datos a la acción, analítica prescriptiva para la toma de decisiones. Descubre cómo la analítica prescriptiva convierte datos en decisiones estratégicas, optimizando recursos y operaciones empresariales para maximizar la eficiencia. Antes de presentar a nuestra expositora del día de hoy, les cuento que una vez concluido este ciclo, les vamos a hacer llegar a todas las personas que se inscribieron, ¿cierto?, en nuestras charlas en algún momento, el enlace a cada una de las grabaciones para que puedan volver, ¿cierto?, a consultarlas o si se perdieron alguna, puedan volver a revivirla. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Dora Jiménez, doctora en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones, que nos va a presentar esta charla hoy. Las preguntas, por favor, les pedimos que las hagan llegar a través de la sección preguntas y respuestas que se encuentra en el menú inferior de la plataforma de acá de Zoom o directamente a través del chat de esta reunión y posterior, ¿cierto?, a la presentación de Dora, vamos a tratar de responder la mayor cantidad que el tiempo nos permita. Dora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Permítame compartir para que partamos. Ya, ahí me confirman si deberían estar Sí, todos viendo mi sí, pantalla, ¿cierto? Ya, sí. fantástico. Bueno, quiero partir dándole las gracias a cada una de las personas que están acá conectadas y que han mostrado interés a esta charla, que efectivamente tiene el objetivo de que nosotros podamos ver durante los próximos minutos la importancia que tiene la analítica prescriptiva dentro de lo que viene siendo la toma de decisiones y cómo va a contribuir a que nosotros podamos tomar esas decisiones estratégicas. La verdad es que nosotros en ciencia de datos tenemos que tener bastante claro a qué nos vamos a estar refiriendo cuando hablamos de analítica descriptiva. Y eso lo vamos a ver ahora con más detalles. Partamos mencionando la importancia que tiene precisamente el hecho de que nosotros tengamos presente la ciencia de datos en la toma de decisiones. Nosotros sabemos, y de hecho si estamos acá es porque estamos interesados precisamente en estudiar todo lo relacionado con la ciencia de datos. Y efectivamente, una de las cosas que se logra cuando estamos estudiando ciencia de datos o haciendo ciencia de datos es que podemos transformar grandes volúmenes de información, lo cual claramente se genera con mucha facilidad día a día, lo podemos transformar en un conocimiento que ese conocimiento permita finalmente que nosotros seamos capaces de tomar decisiones y ojalá basadas en la evidencia que los datos nos dan. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas podemos hacer nosotros con esta ciencia de datos o hacia dónde apuntan sus aportes? Bueno, una de las cosas que nosotros sabemos que permite la ciencia de datos es que nosotros podamos identificar patrones en la historia, en los datos históricos. También podemos llegar a hacer estimaciones o predicciones basados en modelos estadísticos usando Machine Learning y nosotros podríamos entonces, bajo ciertas condiciones, tratar de establecer, en este caso, qué va a pasar. Una de las cosas que también podemos lograr a través del análisis de datos es la optimización de procesos. Y esto es uno de los puntos que nos convocan hoy. Queremos entender cómo podemos optimizar, es decir, obtener la mejor forma o tomar la mejor decisión, entendiendo que los recursos son limitados y las condiciones también presentan limitaciones. Para esto nos vamos a poder valer de algoritmos, de ciertas simulaciones, y es una de las etapas más desafiantes dentro de la ciencia de datos. Y también otra de las cosas que es bastante común que se vea es que a través de la ciencia de datos nosotros somos capaces de poder de una manera más eficiente comunicar resultados a través de la visualización efectiva de esta información y que claramente si podemos generar gráfica o visualización atractiva, nosotros vamos a poder ayudar a que la toma de decisión se haga de mejor forma. Cuando nosotros hablamos de ciencia de datos, es muy común, no sé, probablemente alguno de los que está acá ya ha visto previamente esta imagen, porque la verdad es que de manera muy práctica explica el desafío de que nosotros nos enfrentemos a la analítica prescriptiva dentro de todo este gran mundo de ciencia de datos. ¿Y por qué decimos esto? Porque si ustedes se fijan, este gráfico que está en 2D
Tenemos en el eje horizontal lo que viene siendo la complejidad, entendiendo que a medida que avanza en el eje es porque la complejidad es más alta. Y en el eje Y tenemos lo que representa el valor para la organización. Y la verdad es que nosotros podemos ver una especie de escalera donde a grosso modo podemos detectar cuáles son las etapas que se consideran en el análisis de datos. Por ejemplo, hay una primera etapa donde muchos se centran, que es en generar analítica descriptiva. Es valiosa porque nosotros a través de esta analítica podemos entender, dejar que los datos hablen y finalmente nos digan qué es lo que ha estado pasando. Posteriormente a eso, nosotros podríamos dedicarnos a una analítica diagnóstica, que es precisamente entender por qué ha pasado eso, eh, seguido de una analítica predictiva, y aquí es donde empiezan estos modelos de predicción, donde finalmente se puedan hacer estimaciones a través de modelos matemáticos para saber qué va a ocurrir. Pero si se fijan, en la última etapa del escalón, que aparece con la mayor complejidad, pero también con el mayor valor para la organización, está la analítica prescriptiva. Si nosotros ya sabemos qué va a pasar, ¿cómo hacemos para que eso ocurra? Y es aquí precisamente en esta etapa donde queremos centrarnos y donde la verdad hay el menor número de personas dedicadas o especialistas en esta área. Cuando nosotros hablamos de la prescripción, finalmente es esa recomendación que nosotros podemos darle a la empresa o a la organización a la que pertenecemos, que va a permitir tomar una decisión considerando la mejor forma de hacer las cosas. Y precisamente cuando nosotros hablamos de un óptimo, de una optimización, nosotros no decimos, por ejemplo, el más óptimo. O sea, no sería correcto. Finalmente, si nosotros somos capaces de tomar la decisión óptima es porque estamos tomando la mejor decisión posible. Si había otra mejor forma de hacerlo, es porque no estábamos en el óptimo. Entonces, ¿qué cosas debemos nosotros considerar cuando estemos optimizando? Bueno, más adelante va a quedar un poco más claro cuáles son algunos de los desafíos. Sin embargo, me gustaría mostrarle, como para que tengamos un panorama general de hacia dónde podemos apuntar o cuál es el tipo de situaciones en las que nos podemos enfrentar, que la analítica prescriptiva va a ser de mucha ayuda. Podemos pensar, por ejemplo, en el contexto industrial, hay un ejemplo muy común que tiene que ver con la cadena de suministros y logística. La verdad es que las grandes empresas de distribución se encuentran con el desafío de cómo hacer de alguna manera todas sus operaciones de la forma más eficiente. Y en este contexto, en la foto, por ejemplo, aparece lo que nosotros conocemos siempre que tienen que enfrentarse en los puertos, que es cuál sería, dado que todos los días llegan grandes volúmenes de container, cuál sería la forma eficiente de hacer la descarga. Eso ya está estudiado hace mucho rato e implementado, pero lo que está detrás de cuál es la mejor forma de hacerlo, entendiendo, por ejemplo, que cada uno de estos containers puede contener distintos artículos. Si usted hizo una compra, probablemente hay compras que sabemos que son compras express, o sea, por lo tanto tienen un tiempo más rápido de llegada al destino que otras compras que pueden durar más, pensando en la misma modalidad de compra. Pero claramente los artículos que están dentro de estos containers, no todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen la misma prioridad. Entonces, finalmente, ¿en qué orden debe hacerse algo tan sencillo como esto que nosotros estamos viendo en primer plano, que viene siendo una especie de matriz, pensemos, de 2 por 2, perdón, una matriz cuadrada, que finalmente lo que decimos es, bueno, ¿en qué orden debe hacerse la descarga? Yo debo partir de arriba hacia abajo, o en este caso que parece un cubo, me voy de izquierda a derecha, o voy haciendo un modelo mixto. ¿Cuál es la mejor forma en la que yo finalmente logro satisfacer en este caso el objetivo, que es la repartición en este caso de los insumos al menor tiempo posible? Entonces, esto, por ejemplo, es uno de los desafíos en los que nosotros nos podemos enfrentar y que finalmente hay una manera, a través de un modelo matemático, de poder conseguir la mejor forma de hacerlo. Esto por solo mencionarles un caso. Hay otros. Nosotros, y es uno de los que es muy usado en el contexto de la ingeniería, en el contexto industrial, tiene que ver con cómo podemos planificar la producción. Y la verdad, esto es algo que tiene muchísimo valor, porque finalmente lo que nosotros estamos pensando es, nosotros siempre queremos producir de tal forma que ojalá sea capaz de satisfacer la demanda. Si tengo la posibilidad de almacenar un inventario, yo sé que eso tiene un costo asociado. Entonces, ¿qué me conviene más? Producir por temporada, guardar inventario. Entonces, claramente todo esto va a depender de la empresa a la que se esté de alguna forma asesorando.
pero es posible, y lo que queremos rescatar es que la analítica prescriptiva se hace cargo de plantear un modelo, en este caso de optimización, que responda a conseguir una estrategia de producción eficiente. Y no solamente cualquier estrategia de producción, porque finalmente tomar decisiones podría hacerse de muchas formas. Yo podría decir, bueno, no sé, lanzo una moneda y si cae cara, produzco 100 y si cae el sello, produzco 200. Esa es una forma de tomar decisiones. Nosotros podríamos definir si es la mejor o no. Ahí podríamos discutir claramente eso. Pero es una forma. Entonces, ¿cuál es el aporte que hace la analítica prescriptiva? Que de las infinitas formas que nosotros tenemos de tomar decisiones, te da una recomendación que garantiza que con las condiciones que les das, con las condiciones actuales, esa es la mejor forma de hacer las cosas. Y eso realmente es una prescripción bien poderosa. Si nosotros somos capaces de asesorar dando la certeza y acompañado con un modelo matemático de que esa es la mejor forma de hacerlo y que genera, por ejemplo, el mayor beneficio posible, en este caso pensando en la utilidad de la empresa, o que genera el menor costo, pues obviamente nosotros estamos interesados en dar ese tipo de recomendaciones. ¿Qué otros casos? Bueno, eh, después un poquito más adelante vamos a ver otro caso, pero ¿qué es lo que yo dije que están basados todos estos modelos y de lo que se alimenta la analítica prescriptiva? Se alimenta de modelos matemáticos. Nosotros sabemos que los modelos de optimización son modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? De palabras muy simples, a mí me gusta mucho esta definición, porque muy corta, engloba lo necesario. La verdad es que un modelo matemático es una representación limitada de la realidad. Y eso hay que tenerlo claro, porque tanto los modelos predictivos o como cualquier modelo que nosotros usemos en ciencia de datos va a tratar de capturar cierta situación de forma limitada. No existe el modelo perfecto, no existe aquel modelo que va a hacerse cargo de todas las condiciones y escenarios. Lo que terminamos haciendo es sencillamente escogiendo cuál es el mejor modelo, que muchas veces, pese a su limitación, siempre va a ser mejor utilizarlo a tomar las decisiones llenas de incertidumbre. Entonces tengamos presente esto, ¿no? Que nosotros podríamos tener muchas circunstancias, muchas condiciones, pero que cualquier modelo, independientemente de la línea de investigación o el área de la ciencia de datos que nos encontremos, va a terminar siendo una representación limitada de la realidad. Pero no porque sea limitada es una mala representación. Tengamos cuidado con eso, ¿no? Finalmente, nosotros, y la experiencia dice que aunque limitada, los modelos siguen siendo modelos de gran valor y que son de alguna manera muy efectivos a la hora de incorporarlo dentro de lo que viene siendo la toma de decisión. Ahora, yo les estoy mencionando a ustedes como dos conceptos que no he distinguido una cosa de la otra. Yo estoy hablando de modelos matemáticos y también dije modelos de optimización. La verdad es que los modelos matemáticos hay de muchos tipos y los modelos de optimización, que son los que nos competen dentro de la analítica prescriptiva, son una de las ramas o de los tipos de modelos de matemáticos que existen. ¿Cómo los identificamos? Bueno, hay digamos, de alguna forma, digamos, cuatro ingredientes que un modelo de optimización tiene que cumplir. Entonces, voy a mostrarlos acá porque cada vez que nosotros, independientemente del área de trabajo en la que nos encontremos, si nosotros vemos una formulación matemática que tiene la estructura que voy a mostrar, significa que efectivamente estamos ante un modelo de optimización. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer componente? Los modelos de optimización tienen que hacerse cargo de tener una función objetiva. ¿Y qué es esto? Bueno, la función objetivo no es más que una métrica que es capaz de evaluar, va midiendo soluciones, compara esa solución con otras y finalmente después nos dice cuál es la mejor de todas. Ese es el primer ingrediente, la función objetiva. ¿Qué otra cosa tienen los modelos de optimización? Tienen variables de decisión. ¿Qué significa esto? Bueno, tal como la palabra lo dice, son valores o son decisiones que yo quiero tomar. Al principio no sé cuánto valen, y que yo voy a, de acuerdo, el modelo se va a hacer cargo de darme una respuesta y decirme cuánto es el valor que va a asumir esa variable. Por ejemplo, en un modelo de producción, a mí me podría interesar saber cuántas unidades de cierto producto debo yo evaluar o producir en un periodo de tiempo dado. Obviamente, antes de plantear el modelo, yo no sé la respuesta, por eso es una variable. Entonces, o si yo quisiera un modelo el modelo de logística, yo quisiera saber cuál es la ruta que yo debo seguir o en los mismos modelos de ruteo, cuál es el recorrido que yo debo considerar.
Eso finalmente, cuando al principio no se sabe, pero que el modelo va a hacerse cargo de dar una solución, es lo que nosotros conocemos como variables de decisión. Las variables de decisión pueden ser de muchos tipos. Pueden ser variables continuas, que significa que el resultado puede ser cualquier cosa, un número decimal, lo que sea. Yo podría tener variables de decisión enteras, donde la solución tiene sentido que solamente sean valores enteros. Por darles un ejemplo, si yo estoy haciendo un modelo de asignación de turnos, donde yo estoy asignando a un grupo de tareas, un grupo de personas para que puedan realizarse, pues tendría sentido que esas variables de decisión sean enteras o incluso binarias. Muchos de estos modelos usan variables de decisión binaria, que básicamente la decisión siempre se traduce en sí o no. ¿Qué tipo de contextos podrían tener este tipo de variables? Por ejemplo, una empresa está pensando en ampliar alguna de sus sedes y tiene ciertos puntos candidatos. ¿Debe o no debe usar el punto uno? ¿Debe o no debe ampliar el punto 2? Entendiendo que hay condiciones distintas en cada una de esas ubicaciones. Por ejemplo, si yo estoy pensando en una ruta precisamente, ¿debo o no debo tomar esta ruta? ¿Debo o no debo? Entonces, hay un montón de situaciones en las que nosotros podemos plantear la pregunta en, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, todos esos contextos son capaces de resolverse o plantearse a través de un modelo de optimización y la analítica prescriptiva finalmente lo que te dice es, te ayuda a tomar una decisión porque te dice, para todas estas condiciones, la ruta que tú debes tomar es esta o la decisión que debes tomar es esta. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de variable de decisión, de nuevo, es información que a priori no sabemos, pero que puede ser cualquier cosa dependiendo del tipo de problema que yo me esté enfrentando. Hay otro tipo de ingredientes, ya llevamos dos, fíjense, llevamos la función objetivo, que es esa métrica con yo voy a poder comparar distintas soluciones. Tenemos las variables de decisión y también tenemos lo que conocemos como las variables exógenas o los parámetros. Y esta es un poco la parte más sencilla de identificar, porque finalmente los parámetros son todos esos valores o las características que tiene nuestro problema o la situación que nosotros intentamos modelar y que ahí puse que no se pueden cambiar, pero quizás deberíamos colocar es que no se pueden cambiar inicialmente. Por ejemplo, en el modelo de producción que hablamos hace poquito, si yo tengo disponible cuál es el stock o cuánto dispongo de cada materia prima para un producto, eso es un parámetro, es una información que conozco a priori. Yo también debería conocer cuánto se requiere para producir cada uno de los artículos. Entonces, con estas características, yo voy a incorporar esa información en el modelo para que obviamente en función de lo que dispongo, sea capaz de decirme cuánto es la mejor decisión que yo voy a considerar. Recuerden que dijimos que los modelos son representaciones limitadas de la realidad y claramente dentro de la limitación están los parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los recursos no son infinitos, así que yo voy a tener un stock limitado en el caso del modelo de producción, de insumos. Otra cosa que no es infinita es el tiempo, así que yo voy a tener un tiempo limitado para resolverlo. También tengo un número de personal limitado, tengo una estructura física donde opero, así que hay un montón de condiciones que hacen sentido que pensemos que cualquier circunstancia que estemos pensando finalmente siempre presenta limitaciones. Y esas limitaciones que se presentan precisamente son los parámetros o las variables exógenas, ¿okay? Sería el tercer ingrediente. Y finalmente, lo que estaba conversando un poquito que me adelanté tiene que ver con las restricciones, es decir, esas limitaciones que tiene el problema. Yo quiero tener súper claro esto, que como les decía, ahí el tiempo está acotado, los recursos son acotados, las rutas, si yo estoy pensando en un modelo de ruteo, cuando la ruta va en una dirección y no va en otra, todo ese tipo de detalles hay formas de incorporarlos en el modelo. Entonces, finalmente, si nosotros, la verdad es que no queremos hacernos expertos en todos, pero sí queremos entender cómo operan, porque muchas veces nosotros hacemos o trabajamos con esto, pero viéndolo como desde una caja negra. Nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos abordar esto, pero no de una manera teórica. Pero nosotros en el programa finalmente lo que buscamos es que esto no solamente sea como una visión muy lejana de cómo operan las cosas, sino que recuerden que dijimos que aunque la complejidad es mayor, es la que representa un valor mayor a la organización. Entonces finalmente queremos, ojalá, formar a muchas personas que tengan las herramientas necesarias para trabajar en la analítica prescriptiva.
Vayamos directamente a una de las aplicaciones que quiero que veamos y que vayamos identificando de alguna forma cada uno de estos pasos. Los modelos se verían así, ¿ok? Sería una función que vamos, esta función que está aquí, vamos a buscar que maximizarla o minimizarla. Y esto que está acá significa que ahí hay un conjunto de restricciones, ¿ok? Esta es la definición un poco más matemática, pero que finalmente, si nosotros queremos identificar un modelo de optimización en cualquier lado, ya sabemos, hay una función objetivo, la identificamos rápido porque siempre tiene un minimizar o maximizar algo. Podemos minimizar costos, podemos minimizar tiempo, podemos maximizar utilidad, podemos maximizar de alguna forma el beneficio, donde ese beneficio puede estar asociado a cualquier otra cosa. Y, como les decía, hay un conjunto de restricciones o limitaciones en el problema. Y esta X que está acá, que realmente no significa que sea una sola variable, sino que yo puedo tener un vector con muchas decisiones, o sea, yo puedo estar tomando muchas decisiones al mismo tiempo. Esas variables pertenecen precisamente, como les dije, puede ser continua, puede ser entera. Incluso podría ser un subconjunto de esas enteras que vendrían siendo las variables binarias. Pero así, en general, es como se ve un modelo de optimización. ¿Ok? Tengamos ese presente. Nosotros todos los días, la mayoría de los que está acá, estoy seguro que utiliza una aplicación donde todos los días, lo sepamos o no, estamos usando un modelo de optimización. ¿Cuál es esa? Bueno, es Google Maps. Estoy segura que todos estamos familiarizados y lo usamos un montón. ¿Qué es lo que el fondo hacemos? Bueno, esto es un ejemplo perfecto de la IA, ¿no? En el fondo, nosotros estamos en un punto de partida, el uso clásico, decimos a dónde queremos ir y nosotros decimos de qué forma nos vamos a trasladar. Si nos vamos a trasladar en auto, en transporte público o caminando. Finalmente, ¿qué es lo que hace Google Maps? Nos da rutas y nos dice, oye, la mejor ruta, y finalmente a veces nos dice la ruta más corta entre este punto y este otro, es esta, y nos da un tiempo estimado, e incluso a veces, dependiendo de la ruta, nos puede dar zonas que están en amarillo o en rojo, que significa que vamos a tardar más o menos tiempo en esa zona. Pero ¿cómo hace Google Maps para darnos a nosotros esa ruta? Resuelve un modelo de optimización. Este modelo de optimización se conoce como el modelo de la ruta más corta. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero que veamos es que finalmente lo que se hace es que lo que viene siendo los tiempos, las distancias, se van actualizando en tiempo real, pero el corazón sobre el cual se alimenta es un modelo de optimización. De hecho, nosotros muchas veces terminamos tomando decisiones de qué ruta sí y qué ruta no. Es decir, nuestra toma de decisiones está basada en un modelo de optimización. Lo sepamos o no, lo terminamos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto más o menos a grosso modo? Bueno, los modelos de optimización de la ruta más corta, si lo simplificáramos, se ve más o menos así. ¿Qué es esto? Este es un ejemplo sencillito como para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Si ustedes se fijan, aquí arriba aparece una figura que nosotros en matemática lo llamamos un grafo. Están estos puntos con números, que vendrían siendo los nodos, y también aparecen unas flechas que conectan a cada uno de estos nodos, que estas líneas que conectan las llamamos arcos. Por ejemplo, si yo puedo conocer la distancia entre dos puntos y esa distancia que puede estar expresada en metros, en kilómetros, en la unidad que yo quiera, es lo que estoy llamando aquí la distancia 1, 2. Es decir, que este número de su 1, 2 es la distancia que separa a la ubicación 1 de la ubicación 2. Yo creo que con esto entendemos la idea todos, ¿no? Pues finalmente, también sabemos que no todas las rutas tienen por qué estar conectadas, así que, por ejemplo, en este caso, no tenemos una ruta directa, o sea, no hay una autopista, por decirlo así, que conecte al nodo 1 con el nodo 6, sino que si yo quisiera ir del 1 hasta el 6, tendría que tomar alguna ruta que yo podría escoger en función de las distancias que asocien. Y sobre eso decir cuál es la ruta más corta. ¿Qué tienen que hacerse cargo los modelos de optimización para entender estos modelos de ruteo? Bueno, una de las cosas que uno parte identificando como punto de partida es cuánto es la cantidad de nodos o de puntos que tiene ese grafo. ¿Okay? Ese es el conjunto que ustedes ven aquí con n. En este caso tenemos 6, ¿okay? Cada uno de los círculos. Esto que aparece después abajo viene siendo los arcos.
Es decir, cuáles son realmente las rutas que yo tengo disponibles para moverme de un punto a otro. Si ustedes se fijan, nada más tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya les voy a explicar qué significan estos 1 que está entrando y saliendo. Pero la definición de arco te pide que sea una flecha, o en este caso es una conexión que se da entre el origen y el destino. La flecha que tengo del lado izquierdo no cumple esa condición porque no está conectado a un lado, ¿verdad? Ni esta tampoco. Entonces, todos los otros que tengo yo acá son arcos y son distancias que yo puedo conocer, es decir, que son parámetros. Es la información que yo puedo saber a priori. Si yo estoy ubicada en Peñalolén, en la Adolfo de Peñalolén, y yo quiero ir a la sede en Santa María en Vitacura, yo puedo saber directamente cuánto es la distancia que separa estos dos puntos. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo miden esa distancia? Y ahí podemos conversar después un ratito qué tipo de distancias tenemos. Pero básicamente yo puedo conocer la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué es finalmente lo que se hace cargo de este pequeño modelo? Esto que ustedes están viendo acá es la función objetivo. ¿Qué tiene sentido para nosotros? Bueno, queremos usar la ruta más corta, porque vamos a ahorrar tiempo, porque vamos a ahorrar benzina, por la razón que sea, nosotros estamos interesados en llegar de un punto origen a un punto destino, pero en la menor ruta, en el menor tiempo posible. Y todo lo que aparece aquí, cada una de estos que vemos aquí adentro, vienen siendo las restricciones. ¿Cómo se lee esto? Finalmente, si ustedes se dan cuenta, estos X, Y, J, aquí aparece X1, 2, aparece X1, 3. ¿Cómo hacemos nosotros en matemática eso? Bueno, el Y, que es el primero que aparece acá, es lo que nosotros consideramos origen y el J es lo que consideramos destino. De tal manera que si yo estoy hablando de X1, 2, yo estoy pensando en si tomo o no tomo el camino que conecta a 1 con 2. Fíjense que con los X aparece X1, 2, X1, 3, que precisamente lo que conectan es 1 con 2 y 1 con 3. Si se dan cuenta, en el fondo, una manera rápida, trampa de hacer esto, porque este es un modelo chiquitito, pero ¿qué pasa si yo estoy pensando en un grafo mucho más grande, que tenga 100 nodos, 500 arcos? Es relativamente fácil porque yo lo único que tengo que saber es cuántos nodos tengo y cuáles arcos tengo. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí puse 1, 2, es decir, hay una variable asociada a esa ruta x1, 2, x1, 3, x2, 3, x2, 5, y así les invito a que vean que no hay ningún otro valor aquí que no esté contemplado en esta combinación que está acá. Entonces, todo lo que yo estoy decidiendo aquí, o ese x, y, j que está en el modelo, lo que finalmente termina diciendo es si tomo o no tomo esa ruta. Es decir, se convierte en una variable binaria, ¿ok? Y por eso aparece aquí que la variable tiene que ser entre 0 y 1. Estrictamente tiene que ser 0 o 1. Lo que pasa es que en matemáticas se hace como algo que se llama relajación del problema y eso se ve con muchos detalles en el curso de por qué se hace y uno lo coloca como si esto fuese un intervalo, pero finalmente es una decisión así bien discreta, o es 0 o es 1. Y cuando nosotros hablamos aquí del 1, finalmente lo que estamos pensando es en la cantidad de producto que se envía desde el nodo origen al nodo destino. Entonces, pensando en que ese 1 representa que se manda todo. O sea, si yo no estoy pensando en enviar, por ejemplo, parcialmente, pensemos en el mismo modelo de logística. Yo tengo un container que distribuir. Yo no estoy pensando, por ejemplo, que 2/3 del container se vayan por esta ruta y que el otro se vaya por el otro. No, cuando nosotros tenemos un modelo de optimización, pensamos en que el container completo se va a trasladar por una ruta o por otra. Entonces, esto es uno de entrada y uno de salida. Lo que representa es precisamente ese flujo, es la totalidad del envío. Los cero que ustedes ven acá en algunas restricciones y no en otras, lo que representan es que hay nodos que son de tránsito. Así como, por ejemplo, yo puedo pensar en transportar un camión, un cargamento. Santiago-Arica. Probablemente sea el punto de partida a Santiago, yo quiero que llegue a Arica, pero no va a llegar en un solo tramo. Tiene que hacerse de alguna forma rutas intermedias. Yo puedo pensar, no sé, en La Serena como un punto medio, y así puedo generar ciertos puntos de descanso y esos puntos de tránsito que se conocen con ese nombre, finalmente lo que tienen que garantizar es que si yo envié
o sea, si por La Serena está pasando un camión de mercancía, ese punto de tránsito no se queda con nada en el camino, sino que el camión completito que llegó es exactamente la cantidad que sale. Por eso aparecen estos ceros, que finalmente lo que te dice es no se quedó nada en esos nodos. Y así nosotros podríamos generalizar esto, ¿ok? Obviamente, en pocos minutos, la idea es como que ustedes tengan una visión general de cómo funciona el modelo, pero que sepan que dentro de la analítica prescriptiva nosotros nos hacemos cargo de analizar este tipo de cosas con mucho detalle. ¿Cómo se ve esto si nosotros llevamos a una estructura general? Bueno, se ve así, se los voy a mostrar, ¿ok? Entonces, lo que quiero que tengan presente es que precisamente este tipo de aplicación, aunque es un grafo súper chiquitito, se puede extender a un modelo enorme y que finalmente ese modelo enorme es el que resuelve Google Maps cada vez que nosotros estamos pidiendo una ruta entre una ruta y otra. Este es el modelo. Este punto o este primer elemento es un parámetro, acuérdense, que es la distancia que hay entre cada par de nodos. Este elemento que está acá, el siguiente, viene siendo la decisión que se va a tomar, que es si elijo o no cada uno de esos caminos disponibles. La primera restricción está asociada precisamente a que todo tiene, hay un nodo de partida y hay un nodo de llegada. O sea, todo lo que todo lo que sale, o sea, garantizamos de alguna forma que todo salga del arco, del nodo, perdón, todo llega también al nodo de destino y en todos los otros nodos que sean transitorios, por eso es que aquí aparece, dice que los nodos sean distintos del origen y del destino, tenemos que garantizar que todo lo que entre, por eso decimos IJ, sea igual a todo lo que salga JI, ¿ok? Este igual que está acá podría estar aquí, de hecho es simple ver que yo puedo esto que está acá despejarlo al lado derecho de la igualdad y se queda una igualdad, o sea que lo que está, esta sumatoria del lado izquierdo tiene que ser igual a esta sumatoria del lado derecho. ¿Por qué está escrito así? Bueno, porque los modelos de optimización, cuando usan algún software de resolución, agarran y todas las variables las llevan a un lado de la restricción y del lado derecho se quedan con valores constantes. Esos valores constantes pueden ser cero o puede ser cualquier otro. Pero esto que yo les estoy mostrando, a grosso modo, fíjense que incluso dijimos, las variables de decisión 0 o 1 es un modelo general, en este caso, de el camino de la ruta más corta. Y es lo que buscamos minimizar. ¿Ok? Hay otro tipo de aplicaciones y es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo. Ahora, ¿cómo nosotros no queremos nada más saber que la IA opera de esta forma, sino que queremos ir un paso más allá de entender cómo funciona para finalmente, en caso de que nosotros estemos encargados de una empresa de transporte o asesorar a una empresa de transporte o de logística, nosotros podamos efectivamente personalizar estos modelos en función de la flota de camiones, en función de las rutas disponibles, y la verdad es que después que uno es capaz de entender algo chico, tipo juguete, uno es relativamente fácil, obviamente con ensayo y error en el camino, generalizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener presente? Por ejemplo, bueno, esto que les decía se llama principio eso de conservación de flujo. Volviendo al problema original de producción que hablamos, este es el otro modelo. Aquí no quiero que vean que este es mucho más sencillo que el anterior. Y es cuando nosotros hablamos de un modelo de producción, ¿qué dijimos cuando hablamos de la producción? Dijimos que estamos interesados en cuánto producir. La palabra lo dice, cuánto podemos producir. Esta producción puede ser por etapas, o sea, en un periodo, lo que se conoce como un periodo, y finalmente, ¿qué condiciones hay que tener presente? Bueno, una de las cosas que podemos tener presente es que queremos la utilidad o generar la utilidad, es decir, maximizar esto, que la utilidad lo que viene siendo es esta distancia entre el precio de venta del producto y el costo que genera, ¿ok? Queremos minimizar esa diferencia que se genera es la utilidad. ¿Qué otra cosa queremos tener presente? Fíjense que esta variable de decisión que estoy colocando acá es una variable que nada más tiene un subíndice, es decir, es la cantidad que yo voy a producir. Yo puedo tener muchos productos en la misma línea de producción, no hay problema. Y el modelo es capaz de hacerse cargo de todos. Entonces, cuando nosotros decimos X u Y, aunque aparece allí, es realmente lo que estamos pensando es que ese X u Y o ese Y puede valer cualquier cosa, ¿ok? Pueden ser muchos productos al mismo tiempo y el modelo se hace cargo de eso. Nosotros lo que tenemos que tener claro es de cuántos productos estamos hablando. ¿Cuál es una condición lógica cuando estamos hablando de un modelo que tiene un periodo?
Este es el conjunto de restricciones al que nos enfrentamos. En el fondo lo que le estamos diciendo es, tú no puedes usar más de lo que tienes. Y eso lo sabemos todos. Entonces, no podemos usar más del stock disponible. Lo que aparece en el lado derecho, este B sub J, representa la cantidad o el stock disponible de cada recurso que tengamos, cada materia prima que tenemos. Y lo que aparece en el lado izquierdo es la combinación de esas materias primas que se requieren para producir cada tipo de producto. ¿Ok? Entonces, es súper importante que tengamos presente que básicamente el modelo es muy sencillo. Uso el stock y finalmente después uso la cantidad. Es decir, por darles un ejemplo, es una empresa que genera prendas de ropa. Yo sé el tipo de tela que requiere y además, si la ropa es XS, SML, yo sé qué cantidad de tela requiere. Entonces yo, por cada modelo o diseño, yo podría saber cuánto stock tengo en la unidad que requiera, la que sea, y también sé cuáles son las características de cada uno de los productos que yo voy a generar. Esa forma, aquí nosotros lo que hacemos es que la información de los parámetros la empezamos a incorporar en esta parte de las restricciones. ¿Qué otra cosa queremos tener presente? Queremos tener presente en los modelos de optimización que es importante que se satisfaga la demanda. Muchas veces los modelos de producción están pensados en que ya hay un pedido previo o que hay una demanda que satisfacer. Entonces, obviamente nosotros queremos, porque ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Bueno, queremos producir lo más que se pueda con la cantidad de insumos que tenemos disponibles, pero ojo que yo podría tener demandas distintas de cada uno de esos productos. Entonces, muchas veces, si yo no coloco esa característica, el modelo por sí solo va a intentar darme como prescripción o como recomendación que yo me centre en resolver o en hacer aquellos que solamente me generen la mayor utilidad. Porque obviamente, ¿qué pasa? Que si hay un producto que me genera una utilidad mayor que el resto, podría ponderarse por allí. Pero si yo soy capaz de decirle que tengo una demanda mínima requerida de cada uno de los insumos o de cada uno de los productos, entonces en ese caso el modelo va a considerar también que hay un mínimo necesario que cubrir. Y con esto nosotros hablamos de que la cantidad que se requiere es obviamente mayor o igual a cero, porque nosotros no tiene ningún sentido que si estamos hablando de producción, pensemos en producir cantidades negativas. Y si bien es cierto que en la lógica, para nosotros esto es muy obvio, para los modelos matemáticos no lo es, y para la implementación tampoco. Entonces no podemos darlo por sentado y tenemos que ser capaces de decirlo. ¿Ok? Esta última parte, cuando nosotros decimos el tipo de variable de decisión que estamos involucrados, lo que estamos en el fondo diciendo es la naturaleza de las variables. Así se llama eso. ¿Ok? Como que para que mantengamos el lenguaje dentro de la analítica prescriptiva. Esto es si solamente tomáramos la decisión una sola vez y ya. Bueno, la verdad es que esto se puede tomar muchas veces. Yo puedo pensar en múltiples periodos. En el fondo, ¿qué significa esto? Yo podría pensar en una producción que se hace año a año, podría pensar en una producción semestral, trimestral, mensual, semanal, diaria, por horas, como yo quiera. ¿En qué cambia este modelo del anterior? Bueno, en que ahora se incorpora algo que conocemos como el inventario, que finalmente lo que hace el inventario es saber cuál es esa cantidad de productos que podría yo almacenar, teniendo presente que hay costos asociados, hay costos de guardar ese inventario, hay costos de producirlo claramente, y yo estoy interesada en saber o en producir el inventario siempre y cuando guardarlo sea más económico que hacerlo en un periodo al futuro. Entonces, estos modelos, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al anterior, solo que les empezamos a agregar algunas pequeñas cositas. O sea, por ejemplo, acá de nuevo aparece la cantidad que yo voy a producir. Ahora incorporo el periodo T, porque yo puedo hablar de que lo va a hacer, por ejemplo, si el periodo es mes, yo podría hablar de lo que se va a producir en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3 y así en todos los meses que me interesen. Y ese sería el T que yo estoy considerando, ¿ok? Pero también, entonces yo no solamente estoy pensando en cuánto voy a producir en cada periodo, sino cuánto voy yo a guardar en cada periodo, entendiendo que a veces podría no guardar nada y eso podría ser una solución. Pero el modelo ahora tiene que ser capaz de darme esas dos opciones, cuánto produzco y cuánto guardo en cada periodo, ¿ok? Y este caso IT que está acá es precisamente el costo por unidad de guardar o de tener inventario. La restricción que aparece aquí abajo es exactamente la misma que vimos ahora en un periodo, solo que yo tendría que ver cuánto produzco en cada periodo.
¿Por qué? Porque yo podría tener diferentes stocks, diferente materia prima, dependiendo, por ejemplo, de la temporada. Entonces, todas esas cosas yo las puedo considerar en este tipo de modelos de producción multiperiodo, finalmente para entender que yo podría tener decisiones distintas y que sean decisiones óptimas, pero distintas en cada etapa del proceso. Esta que está aquí abajo es la que se conoce como, que es nueva, no estaba en la anterior, es la que se conoce como balance de inventario. En el fondo es súper sencilla de identificar. Fíjense, lo que dice aquí es que lo que yo tenía guardado en el periodo anterior, más lo que yo haga en este periodo, menos lo que me pidieron de la demanda, tiene que ser igual a lo que se está guardando. O sea, que no se puede perder nada en el proceso. O sea, repito, el inventario que yo tenía, que traje en el periodo anterior, más lo que produzco en este periodo, menos lo que yo voy a entregar porque es una demanda, debe al menos, tiene que igualar el inventario que yo voy a tener disponible en ese periodo. ¿Ok? Entonces es importantísimo que tengamos esto presente. De nuevo, mi objetivo en estos minutos no es que ustedes se vuelvan unos expertos en estos modelos, pero que vean que situaciones que a veces nosotros podemos estar normalizados, sobre todo si trabajamos en el contexto industrial, son relativamente fáciles con expresiones sencillas de modelar matemáticamente. ¿Ok? En este caso, esta otra restricción, lo que se va a hacer cargo es de indicar cuánto es el inventario inicial. ¿Ok? Porque recuerden, si ustedes se dan cuenta que estos modelos tienen sumatorias, tienen contadores, entonces ellos necesitan tener como un punto de partida para empezar a iterar. Entonces, este punto de partida lo que dice es, mira, al principio de cuando partes, cuando estás abriendo la fábrica, ¿tienes o no tienes inventario? Puede ser que no, que efectivamente este valor sea cero, como puede ser que no, mira, resulta que esta fábrica parte porque había cerrado otra, así que yo tengo un stock inicial. O sea, hay muchos contextos en los que tendría sentido que yo podría tener un inventario inicial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos de alguna forma tener presente acá? Que este modelo multiperiodo de producción, que tiene la decisión de cuánto producir y cuánto gastar, va a hacerse cargo de decirnos cuál es la mejor decisión. No perdamos de vista que eso es lo que estamos buscando. Conseguir cuál es la mejor forma de hacer las cosas con las condiciones o limitaciones que tiene todo nuestro proceso de producción. Y eso es claramente valioso porque finalmente, como les decía, de las infinitas opciones que tenemos disponibles, nosotros nos vamos a centrar en la mejor. Y no en la mejor porque nos parece, sino la mejor que tiene un sustento matemático. Y la verdad es que pasan cosas dentro de esta formulación que en el programa se ven con mucho más detalles para entender y tener la seguridad de que efectivamente la solución que yo obtengo es la mejor de todas. ¿Ok? Tengamos eso presente. Entonces, la verdad es que queremos, ya otros como comentario quiero hacerle y decirle que estos modelos de optimización que estamos viendo, obviamente hay mucho más tiempo después para uno digerir cuando está en el programa, pero normalmente uno no resuelve estas cosas a mano. Ojo, uno sí puede hacer a mano el ejemplo juguete, como para entender y madurar el concepto, pero nosotros nos valemos de la mejor herramienta de optimización que actualmente existe, que es Gurobi. Gurobi y lo usamos Python para finalmente llevamos toda la situación a modelos y el valor en la... Disculpen, se me cayó la conexión. Pero, Ya, ahora sí, para cuando quieras lo puedes volver a siento, ya. compartir. Necesito un minutito para terminar, Juan, si me permites. Sí, sí, para que vuelvas a compartir, no te preocupes. Sí, Sí, no. voy a compartir nuevamente y me disculpo porque, bueno, esos son problemas de la red de telecomunicaciones. Yo trabajo con eso. Después otro día podemos hablar de las cosas que pasan. Ya, perfecto. Voy a compartir acá. Lo último que dije, como para retomar el punto, es que nosotros queremos mezclar dos cosas. O sea, queremos ser capaces de saber qué pasa en la caja negra, o sea, cuál es el modelo que está detrás, porque ese es el aporte que nosotros también podemos tener como la organización que pertenezcamos, pero también queremos usar las mejores herramientas para resolver. Y la verdad es que lo vamos a hacer a través de Gurobi, ¿ok? Y todos los que nos dedicamos a la parte de optimización con investigación de operaciones, pues entendemos el aporte que tiene Gurobi. En el caso de la universidad, algunos ser estudiante o profesor de la universidad tienes acceso directo a este software que no es gratuito, ¿ok? Pero en este caso sí se puede usar sin ningún problema. Hay una versión gratuita que se puede usar, tiene una limitación en el número de variables, como 300, 400, pero igual se puede usar. Y se puede incluso ni siquiera, yo puedo usarlo sin siquiera tener nada instalado
en mi computadora a través de Google Colab, ¿ok? Entonces es súper valioso usar Urobi. Les decía como comentarios finales que finalmente, valga la redundancia, lo que nosotros queremos tener presente es que cuando abordamos la analítica prescriptiva, lo que estamos haciendo es generar recomendaciones que son concretas y que esas recomendaciones no es cualquier recomendación, son decisiones óptimas, lo cual agrega muchísimo más valor porque nosotros queremos entonces decir de nuevo cuál es la mejor forma de hacerlo, entendiendo que los recursos y las circunstancias son limitadas. Efectivamente, los modelos matemáticos van a ayudarnos a resolver situaciones que son complejas de una manera muy eficiente y eso claramente nos genera una ventaja competitiva. Nosotros ahora que somos capaces de tomar decisiones fundamentadas en datos, pues obviamente, dado que los datos cada vez se generan con mayor rapidez, pues nosotros vamos a poder aumentar o de alguna forma aportar en estos desafíos y las oportunidades que se generan. Les digo con total franqueza, la gente que hace analítica prescriptiva es poca. Si bien es cierto que hay mucha gente que se dedica a data science y te dice que trabaja con data science, este conjunto de personas que trabajan en esta área es poca porque a diferencia de las otras áreas, nosotros aquí tenemos que ser artistas en el fondo. O sea, los modelos tenemos que saber cuál usar, por qué usarlo y finalmente interpretar lo que sale de ahí. Y eso requiere un tiempo de madurez, pero que finalmente es posible resolver. ¿Okay? Y bueno, finalmente les dejo esta frase. Así que yo no solo diría que el futuro está en optimizar, yo creo que ya el presente lo está. Así que bueno, la verdad, con esto concluyo. Muchísimas gracias por estar acá hasta el final. Nuevamente me disculpo por la interrupción que hubo en el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ahora no te preocupes, son temas que pasan en este tipo de conexiones. Quiero dejar abierto el micrófono si alguien quiere, eh, si quiere, ¿cierto?, usar la palabra, hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. O si quiere, también nos puede dejar las preguntas acá. Tomás Pastillas dice, quisiera consejos para aprender a modelar. Bueno, eh, interesante. Y bueno, entendiendo que cuando hablamos de modelación estamos hablando de modelos de optimización, ¿cierto? Porque como dije al principio, los modelos matemáticos son muy amplios. Así que vamos a hablar de modelos de optimización. Eh, hay varios libros. Mira, cuando uno tiene una formación en ingeniería en pregrado, eh, ayuda un poco más, la verdad, pero yo he visto personas que se dedican a ciencia de la salud, donde en su vida habían visto un modelo de optimización y terminan siendo muy buenos, ¿ok? Entonces, asumiendo, yo no sé cuál es tu formación, pero asumiendo que sea ninguna en esta área, eh, la verdad es que una de los primeros acercamientos son instancias como estas, donde finalmente uno puede tener como, o sea, la ciencia de datos no la compara como cuando estás entrando a una cueva oscura y lo que tienes es una linternita alumbrando alguna zona, ¿ok? Es un gran desafío, frustrante muchas veces. Eh, Hay videos también en YouTube que ayudan bastante, pero en la analítica prescriptiva, la verdad es que muchas veces se necesita algún tipo de guía u de orientación en el proceso. O sea, esas personas que saben un poco más que nosotros y que finalmente nos van dando como la recomendación o el tip de decir, oye, esta circunstancia va por aquí, o cómo incluso, porque yo les dije que usábamos Python, pero yo no les dije que Kurobi, pero yo no les dije qué tipo de soluciones salen ahí. Y la verdad es que nada más entender cómo leer y lo que se llamamos como análisis de sensibilidad, porque yo les dije el inventario, pero puede variar o no puede variar, hasta cuánto puede variar. Todo ese tipo de herramientas y de análisis nosotros lo aprendemos, eh, se aprende en el programa finalmente, ¿no? Cuando se ve analítica prescriptiva. Entonces, al principio sería como leer, hay papers, hay distintos artículos de diferente nivel de dificultad. Obviamente, hay algunos que están en español que son relativamente sencillos, con ejemplos muy juguete, pero que ayudan como a introducir en el mundo. Y ya después que uno tiene cierta madurez, ahí se va un poco, o sea, es como estás aprendiendo a nadar, después te vas a lo más profundo y ahí sí lees otro tipo de documentos, ¿ok? Pero la verdad te diría el cuento corto sin ánimos de que suene publicidad, que es el programa. Y bueno, yo he trabajado acá en el programa y la verdad es que sí, eso es una de las cosas que lo distingue, que son muy fuertes en analítica prescriptiva. Mario Castillo tiene levantada la mano. Mario, si quieres, puedes hablar. Sí, hola, ¿me escuchan, no? Sí, Sí. Sí, hola, Dora. ¿ya? A ver, sí, la primera pregunta que te iba a hacer era justamente cuál es el requerimiento
fundamentos matemáticos para tomar el data science. Ya lo respondiste, me parece bien. Y la segunda, ¿qué industrias, bueno, no sé si a nivel local, pero a nivel regional, Latinoamérica, etcétera, están aplicando o tienen más desarrollado la analítica prescriptiva? Por ahí quizás mencionaste la logística, por ahí quizás mencionaste la producción. Yo estaba pensando mientras tú hablabas, quizás haciendo el paralelo, eh, quizás la industria de la minería, quizás la industria del Sí. retail, me imagino que llevan la delantera en esto. No sé si por ahí ese es un poquito lo que estás viendo Mira, tú. sí, efectivamente, toda la industria de retail, o sea, las grandes cadenas, Falabella, Walmart, tienen departamentos, tengo colegas que trabajan en estos departamentos y trabajan con modelos de optimización con esta parte de analítica prescriptiva dentro de las recomendaciones. La minería, ni hablar. ¿Ok? De hecho, dentro del Capstone, yo estoy de profe guía de un grupo que precisamente su Capstone es generar un modelo, en este caso de clasificación, donde bajo ciertas condiciones determina las posibilidades de cobre y finalmente Mm, dice de todas las opciones posibles cuál es la mejor que hay que tomar. Y eso es un modelo de perfecto. optimización. Entonces, en la minería sí, se usa muchísimo. Incluso se ha hecho modelos de optimización hasta en qué forma se tiene que extraer los trozos de Claro, bloques de piedra para claro. que el uso de los recursos sea de manera eficiente. Así que te Y diría eso que está todas las mineras en Chile usan modelos de optimización y contengo de alguna u otra forma colegas que claro. han aportado y han trabajado directamente. Por solo mencionar algunas. Y A veces uno eso, cree que claro. tiene que ser grandes monstruos como esta, pero la verdad es Mm, que a veces incluso en empresas pequeñas, pero que saben el valor que tiene, son capaces de también usar modelos de optimización. sí, perfecto. Gracias. Perdona, por la última. ¿Cuánto dura ¿Sí? el magíster de Data Science? ¿La duración? Entiendo que 2 años, y este es Ah, el dos último años. curso que se ve, porque requiere una madurez, o sea, tienes que haber transitado por todo el resto de los cursos y este es el último. Perfecto. Muchas gracias. ¿No? Bueno, no sé, Juan, si me corriges, porque no sé si después viene otro, pero creo que a Sí, nivel técnico sí, este es el sí, último. justamente. A ver, tenemos otras preguntas. Dame un segundo. Tenemos, ¿cuál es la relación o diferencia entre analítica prescriptiva e inteligencia artificial? ¿Es lo mismo? Andrés González nos pregunta. Ya, perfecto. Mira, hay una forma fácil de mirar esto. La inteligencia artificial, velo como si fuese sí, como si tú hablaras de deportes. Y la analítica prescriptiva es un tipo de deporte. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, em, tú puedes decir que el fútbol es un deporte, pero no todos los deportes son el fútbol, ¿verdad? Es lo mismo. La IA es el gran universo y la analítica prescriptiva es solamente uno de los tantos que hay. Ahí como que creo que a grosso modo te respondo. A ver, tenemos a César Espinosa. ¿Gurobi tiene integración con software ERP vía API? Está haciendo el comentario. Sí, efectivamente entiendo que sí. Sí. Y tenemos a Juan Carlos González. Soy ingeniero civil industrial y aprendí a usar modelos de optimización en investigación de operaciones a mano. Por lo tanto, lo nuevo para mí sería integrar todo lo aprendido anteriormente, actualizándolo con Data Science. Tenemos Mira, dos comentarios. efectivamente, eso es uno de los comentarios que es bastante común en todos los que tienen formación en ingeniería civil industrial, porque efectivamente tuvieron varios ramos asociados a la investigación de operaciones y entendían muchas veces que había una cajita, que había que hacer esto, un modelo chiquitito, eh, pero en ese sentido el Adolfo tiene una gran fortaleza, que es una que rompe como el esquema, la forma que se enseña este tipo de cursos, porque esto funciona con algo que se llama poliedro, con otras cosas, y el enfoque que se da es ese y además, no solamente te quedas en el caso juguete, que finalmente sí hay que verlo para entender cómo funciona todo, pero que después tú generalizas esto. Entonces, el chiste o lo bonito está cuando ya lo llevas a problemas reales, donde tú efectivamente ves y en este caso apoyándote con Urobi, eres capaz de decir, ah, perfecto, entonces todo este problema resulta que la solución y la prescripción es esta. Y sí, se unen los dos mundos y ahí de verdad es fantástico. Perfecto. Si alguien quiere también por ahora tomar la palabra, recuerden que está abierto también el micrófono. Tenemos una pregunta, Dora, no sé si la ves ahí en el chat de Camila Belén. Sí. Eh, a ver si podemos Eh, abordar esa pregunta. Listo, usando Random Forest para predecir tamaño, 12 variables, 90.000 datos aproximadamente, sus variables son continuas, medioambientales. Ya, perfecto, mira.
El detalle con los modelos que tienen, que por lo general se modelan en medio ambiente y modelos biológicos, no sé si es tu caso, pero muchas veces estos modelos son no lineales, ¿ok? Yo los ejemplos que di son de diferentes contextos o aplicaciones que se pueden modelar a través de modelos lineales. Quiere decir que no se puede abordar un modelo de optimización como un modelo de optimización no lineal. No, por supuesto que se puede. Solo que la fortaleza de Gurobi es el modelo de optimización lineal. Nosotros tenemos herramientas para abordar modelos de optimización no lineales. Con Gurobi hay que hacerle como unos trucos, pero funcionan. Y estoy trabajando con Colab, con Python, sí. O sea, bueno, obviamente habría que ver el problema propiamente. ¿Dónde podrías aprender el programa? Eh, Mira, yo revisé, yo puse sencillamente ayudas. El mismo Gurobi, cuando lo revisas, tiene tiene sus propios blogs de ayudas. Hay videos en YouTube que te explican todos los módulos directamente, porque este sería ya un caso de modelos no lineales. En el programa se ve, de hecho hay, o sea, quizás no debí partir diciéndolo, pero cuando nosotros hablamos de analítica prescriptiva, hay dos grandes caminos, por decirlo así. Está el modelo, el mundo lineal, que no por ser lineal significa fácil, para nada. Está el modelo lineal y están los modelos no lineales. Entonces, en el contexto biológico, la gran cantidad de veces se va por los modelos no lineales, ¿ok? Entonces, allí son otras las reglas del juego. Lo que te dije hoy no funciona siempre así. Esa es la verdad. Habría que tener una segunda parte de cómo serían los modelos no lineales. Perfecto. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Y por ahora, por lo visto, no hay más preguntas. Bueno, en honor al tiempo y también, cierto, Dora, agradecerte por esta presentación. Tuvimos una muy buena convocatoria de personas que estuvieron conectadas. Agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas y los dejamos invitados a que estén atentos porque lo más probable es que ya, cierto, el próximo año tengamos algún nuevo ciclo de charlas del Magíster en Data Science. Siempre estamos haciendo este tipo de actividades para mantenernos, cierto, en contacto con ustedes. Y, por supuesto, ahora al terminar van a quedar ahí los links, los QR, ¿cierto?, de nuestros programas por si tienen alguna pregunta y se pueden contactar con nuestras gestoras de admisión, o si nos quieren hacer llegar alguna pregunta también lo pueden hacer a través de ellas. Nuevamente agradecerles y recordarles que en los próximos días les va a llegar el video para que lo puedan volver a consultar. Dora, muchas gracias. Que muy bien. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas buenas gracias, tardes. Dora.